Bueno, pues sí, hemos escuchado a Eduardo con todo lo que tiene que ver con la salud, con ese cuidado del cuerpo. Vamos a cuidar también el bolsillo, o vamos a cuidar el derecho al derecho, que está aquí Daniel López de López Vivas Abogados. ¿Qué tal, cómo estás? Perfectamente, Vicente. Por lo menos a saber un poquito qué tenemos que hacer en ciertos casos, ¿no? Sí, señor. Bien, qué bien. ¿Seguimos hablando de accidentes de tráfico? No, seguimos hablando de accidentes de tráfico porque nos queda todavía mucha tela en este tema y vamos a ir ya rematando cosas. Hoy vamos a hablar de la concurrencia de culpa, que es un tema que esbozamos el otro día, y de otras cuestiones como la reclamación de gastos médicos. Bueno, como a los legisladores les gusta poner esos nombres así, concurrencia de culpa, pero ¿esto qué es lo que es? Hombre, es un nombre bonito, Vicente, a mí me gusta. Pues mira, es muy habitual que cuando hablas con la gente de un accidente de tráfico, les cuentas que te han dado un golpe y tal, te preguntan siempre, ¿pero eres culpable o eres inocente del golpe? Esa es la pregunta típica. Es decir, para mucha gente, o eres culpable del accidente o eres inocente, solamente esas dos posibilidades. O te han dado o has dado, ¿no? Efectivamente. Decimos, ¿no? Pero realmente esto no es así, porque en estos temas no solamente hay blanco y negro, sino que hay muchos tonos de grises en medio. Así, es muy habitual encontrarnos con esa concurrencia de culpa, que quiere decir que en cierta medida ambos implicados han sido los responsables del accidente, por lo que obviamente la indemnización que le va a corresponder a la víctima, puesto que ha sido en parte culpable de ese accidente, le tiene que ser reducida, claro. Ajá. ¿Cuáles son los casos más típicos de esta concurrencia de culpas? Pues mira, los casos más típicos y que mejor se entienden son los siguientes. El primero de ellos se suele dar cuando hablamos de un accidente en el que hay un conductor que circula por una vía principal, pongamos una carretera comarcal o una carretera nacional que no es autovía, ¿de acuerdo?, de un carril por cada sentido, y un vehículo que está parado en un stop para incorporarse a esa vía, pues se salta el stop, no se da cuenta de que viene el coche y se produce la colisión. En este caso, a simple vista, todos pensaríamos que solamente sería culpable pues el conductor que se ha saltado el stop, lógicamente. El que ha infringido las normas, ¿no? Efectivamente. Pero si suponemos que el coche que circula por la vía principal iba en exceso de velocidad, sí podíamos estar en una concurrencia de culpa. Es decir, si se demostrara que ese coche iba en un cruce de 90 km por hora, por ejemplo, a 120, estaría claro que ese exceso de velocidad ha agravado los daños causados por el accidente y también ha aumentado la distancia de frenado del coche que circulaba por esa vía, por lo que al necesitar más distancia para pararse, está claro que ese hecho tiene influencia en el accidente. Obviamente, ese exceso de velocidad influye en el accidente, pero no tanto como el hecho de que el otro conductor se haya saltado el stop. Por eso es una cuestión que hay que valorar. Otro ejemplo se da cuando un vehículo en el que circula un conductor y un pasajero tiene un accidente, pongamos por ejemplo una salida de vía, es decir, va en exceso de velocidad y el coche se sale de la calzada, ¿de acuerdo? Si se demostrara que ese pasajero, que supongamos que ha tenido graves lesiones, iba con el cinturón de seguridad sin abrochar, también sería una concurrencia de culpa, porque obviamente está claro que esa circunstancia en la mayoría de los casos va a provocar que la gravedad de las lesiones aumente, con lo cual ya decimos, también hay que computar ese hecho. El tercer caso más típico que se suele dar es en caso de que se produzca un atropello, siendo imprescindible, lógicamente, demostrar pues, que el peatón ha actuado indebidamente, es decir, se suele producir pues cuando cruza la calzada por algún sitio que no procede, fuera de un paso de peatones, o el típico caso del balón y detrás el niño, es decir, sale corriendo un peatón de entre dos coches y invade la calzada. En esos casos sí que hay una concurrencia de culpa, porque suele ser muy difícil que no se le impute responsabilidad alguna al conductor del vehículo, ya que se entiende que simplemente por el hecho de estar al volante se le debe exigir un grado de diligencia mayor a los conductores que a los peatones. Por eso que digo, se entiende que los conductores al estar al volante, pues y puesto que con ese vehículo pueden causar daños más graves que un peatón, es difícil que no se le impute responsabilidad alguna. En López Vivas Abogados, por ejemplo, llevamos hace años un atropello en el que se consideró que el único responsable del siniestro había sido un peatón, lo cual no es nada habitual. Hay que tener en cuenta que en ese caso se trataba de un atropello que se había producido de noche en una autovía, lo cual es una cosa totalmente extraordinaria, ya que obviamente la mayoría de los atropellos pues suceden en vías urbanas y en otro tipo de circunstancias. Esta concurrencia de culpas compartida que tiene un porcentaje, ¿esto cómo se calcula? Pues mira, volvamos otra vez al ejemplo del vehículo que se salta el stop y invade la calzada, ¿de acuerdo? Obviamente, el conductor que ha hecho caso omiso de esa señal va a ser culpable del siniestro en mayor medida que el que simplemente iba en exceso de velocidad, eso no hay ninguna duda. Es decir, si el conductor que circulaba por la vía principal en exceso de velocidad no se hubiera encontrado al otro vehículo parado en mitad de la carretera, es muy probable que no hubiera pasado absolutamente nada. Por lo que, aunque ese exceso de velocidad sí que ha influido en causar el accidente, no es su causa principal. Todas esas cuestiones, pues lógicamente hay que tenerlas en cuenta a la hora de valorar la responsabilidad del accidente.
Lo normal sería empezar en un 25% de culpa para ese conductor que va en exceso de velocidad y a partir de ahí irlo valorando. Es decir, en ese caso concreto, ya digo, lo normal es que el conductor que se saltó el stop fuera culpable del accidente al menos en un 75%, si no en algo más, mientras que el conductor que iba en exceso de velocidad lo sea en un 25% o incluso algo menos. Hay mucha jurisprudencia sobre este tema, es decir, muchas sentencias que han tratado casos parecidos. Imaginemos los accidentes de tráfico que hay en España que van a juicio, pero no hay una regla exacta para determinarlo. Simplemente hay que acudir al caso concreto, ver las circunstancias concretas de ese accidente y así es como se calcula. Este reparto de culpas, por llamarlo así, tiene su influencia o su traslado a la hora de valorar la indemnización. Claro, es que ese es el hecho fundamental de la concurrencia de culpas que influye en la indemnización. Pongamos que a la víctima del accidente le consideremos que le corresponde una indemnización de 100.000 euros, ¿de acuerdo?, si es totalmente inocente. Si se entiende que hay una concurrencia de culpa y que es culpable del 25% del accidente, había que reducir su indemnización en ese porcentaje, es decir, le corresponderían ya solamente 75.000. Mientras que si se entiende por el contrario, pues que es una concurrencia de culpa al 50%, es decir, que son culpables los dos conductores, que también puede suceder, solamente le correspondería 50.000 euros de los 100.000 que hemos dicho, con lo cual es muy relevante la concurrencia de culpa a la hora de valorar las indemnizaciones, claro. Hay un tema en esto de los accidentes que siempre además causa fricción, ¿no?, entre aseguradoras y implicados, que es el tema de los gastos médicos. ¿Qué es lo que ocurre con esto? Pues sí, mira, nosotros en López Vivas Abogados lo vemos mucho estos temas. Hay que dejar claro que siempre que nos llega un cliente accidentado, lo más importante es asegurarse primero que esa persona reciba la mejor atención médica que pueda obtener. Eso es trascendental para que se cure de sus lesiones lo antes posible. Y lógicamente, una vez conseguido eso, tenemos que intentar pues, que esos tratamientos médicos no le cuesten dinero. Desgraciadamente aquí en Extremadura la rehabilitación, por ejemplo, a cuenta del SES, pues no funciona tan bien como nos gustaría. De hecho, funciona bastante mal, porque nos ha pasado muchas veces pues que un cliente que tiene un accidente pasan meses hasta que se le da la rehabilitación. Claro, lógicamente, si pensamos, por ejemplo, en una lesión de rodilla, el paciente va a quedar mejor si la rehabilitación empieza inmediatamente después de operarle, que si esperamos 6 meses para empezar esa rehabilitación. En consecuencia, por ejemplo, para la rehabilitación, que en tema de accidentes de tráfico es prácticamente obligatoria en todos los casos en los que hay lesiones, siempre recomendamos que el paciente se vaya por lo privado. Bien porque tenga su seguro médico privado que se lo pague, o bien porque sea la aseguradora contraria culpable del accidente la que nos manda a una de sus clínicas para ese tratamiento y se hace cargo de la factura. Como ya digo, siempre intentamos que no le cueste nada a los clientes los gastos médicos, pero alguna vez nos ha pasado en López Vivas Abogados que cuando son operaciones complejas, por ejemplo, que el SES no hace, recuerdo un tema de unas lesiones muy graves por quemaduras en el brazo, que tuvimos que mandar al paciente a la Clínica Centro de Madrid, tuvo que adelantarse el tratamiento, luego lo reclamamos y nos lo pagaron. Pero vamos, lo habitual suele ser eso, que la compañía contraria se haga cargo del tratamiento. Hay que tener en cuenta que si esa compañía contraria del culpable del accidente nos paga los gastos médicos, pues no lo hace porque se apiade de nosotros ni porque diga, mira fulanito que mal ha quedado del golpe. No, hay que simplemente, y como siempre que tratamos con empresas, es una cuestión puramente económica, ¿no? Sí, es que todos los profesionales médicos que nos van a tratar, pues trabajan habitualmente para la compañía, por lo que le va a salir más barato pagarle a esos señores y mandarnos a sus médicos, que lógicamente todas las compañías con sus colaboradores tienen negociado pagar por debajo del precio de mercado. Le va a salir más barata esa cuestión que no que nosotros vayamos a un rehabilitador particular, le paguemos la factura y luego no tengan que devolver esos servicios a precio de mercado y encima con los correspondientes intereses. Eso no les interesa a la compañía, con lo cual preferían mandarte a sus médicos. Exactamente lo mismo hay que hacer con los gastos de transporte, ya que en el caso de que tuviéramos la movilidad reducida, por ejemplo, que tuviéramos una fractura en la pierna, debe ser la compañía contraria también la que nos ponga a nuestra disposición un conductor. Alguien que nos lleve, ¿no? Claro, para llevarnos a la rehabilitación y a la consulta de los médicos. Esta cuestión, digamos que hay que pelearla un poquito más, porque si bien ya últimamente las compañías sí que siempre suelen pagar los gastos médicos, con los gastos de transporte no sucede. Hay que pelearlo para que te lo concedan. Con lo cual, que los oyentes lo sepan, que en caso de encontrarse en este caso, pueden pedirle a la compañía contraria que le ponga también un conductor. Oye, es verdad que cuando tenemos una aseguradora en un accidente y tal, tenemos que pasar por un quirófano en el SES. ¿El SES le cobra luego el coste de esa operación a la aseguradora? Claro, esta es una cosa que mucha gente no sabe. La mayoría de la gente piensa pues, que las aseguradoras simplemente pagan los daños materiales y las lesiones y ahí se acabó su trabajo. Eso realmente no es así. Como tú has dicho, si nos operan en el SES o en cualquier sanidad pública de cualquier otra comunidad autónoma, ese organismo posteriormente le va a remitir la factura del tratamiento médico a la aseguradora culpable. Y oye, a mí me parece perfecto. Es decir, si ese señor ha causado daño y tiene un seguro, que sea su compañía quien lo pague.
Si alguno de los oyentes ha tenido un accidente de tráfico, pues recordará que en urgencias le hacen rellenar un impreso precisamente con todos esos datos, quién es el conductor culpable, matrícula, compañía de seguros y demás, precisamente para esta cuestión, para pasarle la factura posteriormente. De hecho, no solamente es el SES el que lo hace. El próximo día hablaremos de qué pasa cuando un accidente de tráfico es también un accidente laboral. Pues en ese caso, por ejemplo, si es la mutua la que nos ha pagado ese tratamiento médico, también la mutua le va a reclamar posteriormente a la compañía de seguro culpable esas cantidades. Es decir, todos lo hacen. Todos lo hacen. Bueno, pues aclarando cosas de los accidentes de tráfico, que bueno, hombre, no está mal que lo sepamos, ojalá no nos pase, pero como desgraciadamente, como tú dices, hay muchos accidentes, seguro que en algunos nos vemos, ¿no? Ninguno nos podemos escapar de esa cuestión, pues ya digo, desde siendo peatón hasta yendo en moto, hasta yendo en coche, a cualquiera nos puede pasar algo en cualquier momento. Pues Daniel López Vividas, de López Vividas Abogados, un hombre pegado ya a un pañal, a un chupete y a un biberón. Hasta el miércoles que viene. Adiós. Adiós, Vicente. Hasta luego.